Bueno, buenas tardes a todos y bueno, pues bienvenidos a la charla que vamos a impartir el profesor Jorge Antonio Vázquez Parra y yo misma, Gemma Abrero Domínguez, sobre la figura de Ramón y Cajal y sobre la Junta de Ampliación de Estudios, en concreto, pues en su desarrollo en el primer tercio del siglo XX, en lo que se denomina la Edad de Plata de la ciencia española. Con esta charla lo que pretendemos es hacer un repaso y elaborar una panorámica sobre la ciencia de finales del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, establecer un poco esas relaciones institucionales dentro y fuera de nuestro país, cómo se fomentó la ciencia en esa época y bueno, valorar un poco de manera general lo que ocurrió a lo largo de todos esos años. Sí que es cierto que va a ser una charla, bueno, pues con una visión muy general de toda esta época, puesto que ya simplemente hablar de una sola de las figuras que pertenecen a la JAE o al propio, evidentemente, Ramón y Cajal, pues digamos que ya pues requeriría bueno, un seminario completo, pero bueno, queremos dar las pinceladas generales y los datos más generales sobre esta época que, bueno, pues pensamos que quizá os puedan resultar de interés, ¿no? La charla se va a estructurar sobre todo en dos partes que se van a dividir a su vez en estos puntos principales, ¿no? En primer lugar, pues se va a hablar de la figura de Ramón y Cajal, sus aportaciones los campos de la ciencia a los que se dedicó, cómo fue su trayectoria científica. Y después, bueno, pues desarrollaremos una segunda parte en la cual pues hablaremos de la Constitución y los fundamentos de la Junta para la Ampliación de Estudios, su relación con las ciencias, el fomento de las ciencias y por último realizaremos una breve conclusión. Así que bueno, ahora mismo doy paso al profesor Jorge Vázquez, que va a comenzar con esta charla y nos va a proporcionar pues esos datos tan valiosos sobre la carrera científica de Ramón y Cajal y sus aportaciones a la ciencia. Muchas gracias, profesora Gemma Abrero. Me voy a encargar de la parte, pues como dice ella, orientada hacia lo que es, en primer lugar, lo que se encontró Ramón y Cajal cuando decidió dedicarse a la fisiología y concretamente a la fisiología del cerebro animal y del cerebro humano, por supuesto. Y posteriormente hablaré acerca de pues, sus aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, es interesante señalar que hasta el siglo XVII, incluido parte de él, permanecían todavía todas las ideas que venían del mundo clásico en relación con una gran cantidad de temas científicos, ¿no? Concretamente, pues, en lo que se refiere a la medicina, seguía vigente pues todas estas teorías, todos estos pensamientos de Galeno, que fue una de las grandes mentes pensadoras de toda la historia de la humanidad, que vivió en el siglo II después de Cristo y que pues, vivió en pleno Imperio Romano, aunque él nació en Pérgamo, pero bueno, él estaba en la parte helénica, ¿no?, del Imperio Romano. Y bueno, pues este señor proponía que la médula espinal era la continuación del cerebro y que pues, la sangre que venía de los pulmones llegaba al cerebro, llegaba neumatizada, es decir, llegaba pues, con ese aporte del neuma, del aire, y esa sangre neumatizada era después purificada para producir lo que es el espíritu animal. Ese espíritu animal se desplazaba a través de los nervios que consideraba que estaban huecos, según propias observaciones que después no pudieron contrastarse por otros autores de mucho tiempo después. Y esta era la forma que tenían los animales y también las personas de desarrollar la potencia animal, la dinámica psíquica, que era la que estaba involucrada en la función de relación, ¿no?, pues, de los seres vivos. Bien, Descartes ya en el siglo XVII seguía intentando explicar cómo funcionaba el cerebro y seguía aplicando pues, estas teorías galénicas
y seguía hablando de, pues, del espíritu animal, el Neuna Psiquicon, tanto en su explicación de los reflejos, también Descartes también proponía pues, que mente y cerebro estaban separados y que la glándula pineal, que es una zona muy pequeñita del cerebro, pues servía como ese nexo entre mente y entre alma, pues, entre el alma y la persona, ¿no? Entre la mente y la persona. Bien, porque diferenciaba entre mente y cerebro, cosa que luego después quedó descartada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que desde el siglo II hasta el siglo XVII tuviéramos una continuidad de pensamiento? Pues hay que pensar pues, que la ciencia, al igual que cualquier actividad cultural humana, se desarrolla por medio de redes, ¿no? Y estas redes en las que se transmite o las que circulan saberes, en las que circulan distintos elementos, pues han estado presentes y seguirán estándolo. Las tuvimos ahí en la antigüedad, cuando pues, los griegos empezaron a pensar de manera que ahora llamamos científica. Ellos no estaban solos, sino que tenían a su disposición una serie pues, de conexiones con otras personas y con otros objetos y con los saberes que se comunicaban entre ellos, pues desde el creciente fértil hasta, por supuesto, la zona egipcia y también pues donde ellos desarrollaban sus actividades, ¿no? Esas redes no se murieron, siguieron evolucionando a lo largo del tiempo y en la Edad Media, que es erróneamente llamada muchas veces Edad Oscura, porque en realidad fue una época también en la que el conocimiento evolucionó y las ciencias, por supuesto, pues siguió circulando y siguió creciendo y tuvieron mucha importancia pues estas redes que, como digo, estaban ahí y que permanecieron en el tiempo, ¿no? Conseguimos mantener una serie de saberes antiguos que fueron llegando hasta Occidente gracias a las aportaciones de los científicos árabes y sobre todo pues a través de Italia, del sur de Italia y del sur de España, de Al-Ándalus, ¿no? Aquí aparecen pues Avicena, que era de Bujará, y Abul Qais, que era andalusí, ¿no? Ya en el siglo XIII. Siguiendo con esta evolución vamos a llamar esta especie de renacimiento lento, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XII, más o menos, pues tenemos la figura de Vesalio, que empezó a practicar la anatomía a través pues, de disecciones, incluso de personas, ¿no? Hasta entonces lo habitual era que se diseccionaran pues, animales y que por medio de la analogía pues, se intentara establecer lo que es la anatomía humana, ¿no? Pero de todas formas no debemos caer en el mito de que en la Edad Media no diseccionaban cadáveres, porque sí que había vamos a decir, una circulación de reliquias, y esto era obviamente a partir de pues, el desmembramiento de cadáveres humanos, ¿no? Entonces no era tan desconocido el interior del cuerpo como podríamos pensar. Ya en plena modernidad, pues Swammerdam, un científico holandés, también en el siglo XVII, contemporáneo prácticamente de Descartes, consiguió mediante una serie de experiencias descartar la hipótesis o la teoría del espíritu animal. Y también en esa época teníamos a Hooke, que con su microscopio descubrió la célula y estos conocimientos poco a poco fueron evolucionando hasta la teoría celular, que establece que todos los seres vivos son o células o están formados por ellas, ¿no? Que ya pudo confirmar Pasteur con sus famosas experiencias del matraz con cuello de cisne. A estos saberes debemos añadirles lo que es la moda que hubo en el siglo XVIII con los estudios de la electricidad estática. La botella de Leyden era una especie de pila antigua y, bueno, pues Galvani, aparece aquí a la izquierda su laboratorio, un dibujo que representa su laboratorio que tenía en casa. Empezó a investigar Galvani sobre la electricidad animal, siempre pues con la naturaleza modificada, ¿no? Cogió el nervio ciático de una anca de rana recién cortada, o sea que estaba recientita,
y manipulando este nervio ciático consiguió mover otros músculos de la rana mediante impulsos que él interpretó como eléctricos. Y bueno, pues todo esto supuso pues, el surgimiento de una escuela de pensamiento y de unas técnicas del galvanismo que desembocaron para el gran público en la novela de Mary Shelley de Frankenstein, ¿no? Ya en el siglo XIX, los microscopios han avanzado bastante, pero para poder observar el tejido del cerebro necesitábamos todavía desarrollar la técnica de las tinciones y también el microtomo, ¿no? Un instrumento científico que veremos en un par de diapositivas. Las tinciones eran necesarias para poder diferenciar unos tejidos, los componentes esenciales de los tejidos que analizábamos a través del microscopio. Entonces, bueno, pues las primeras fueron de Golgi, pero bueno, es muy interesante la tinción de Nissl, por medio de la cual empezaron por primera vez a verse las neuronas. También en el siglo XIX, Deiters, un alemán, consiguió hacer este dibujo que aparece aquí a la izquierda, es el primero que se conoce, en el que ya tenemos el soma y tenemos el axón y tenemos las dendritas ya perfectamente diferenciadas, el núcleo dentro del soma de la neurona, con lo que ya íbamos avanzando un poquito, ¿no?, en los conocimientos. Bien, ahora hacemos referencia a Camillo Golgi, el gran rival de Ramón y Cajal, como ya sabréis, seguramente, y fue la persona pues, que realizó en su momento las mejores tinciones y que consiguió, por lo menos observacionalmente, los avances más interesantes en fisiología en aquel momento, ¿no? Aquí vemos una fotografía de una de sus preparaciones microscópicas en las que se ven perfectamente, pues, neuronas con sus dendritas, con sus somas y con sus axones, ¿no? Aquí perfectamente alineadas. Entonces, Golgi consideraba, pues, que el sistema nervioso es una excepción a la teoría celular porque estaba formado por un continuo. Axones y dendritas formaban un continuo análogo a la del sistema circulatorio, ¿vale?, no nervioso. Esto es una pequeña rata que hay aquí. Bien, y esto es lo que se encontró Ramón y Cajal pues, cuando se dedicó a hacer ciencia. Esto es como si dijéramos el estado del arte. Entonces, bueno, Ramón y Cajal, pues siguiendo esta tradición científica de milenios, siguió transformando la naturaleza para tratar de conocerla, ¿no? Entonces aquí mostramos algunos de sus instrumentos científicos. Algunos son de él, otros son simplemente que pertenecen al fondo del Instituto Cajal, que pueden ser incluso instrumentos posteriores a él mismo, ¿no? Pero bueno, son bastante representativos de lo que él pudo haber utilizado, ¿no? Hemos hablado antes de microscopios, ¿no? Este es un Carl Zeiss, este es un Bausch Lomb y este sí que lo utilizó él, según la información de que disponemos. Y este Zeiss pues pertenece al Instituto Cajal, como decía. Aquí hay una preparación microscópica, aquí tenemos un compuesto para teñir, para hacer tinciones, y aquí hay un espectroscopio, y aquí tenemos un microtomo. Aquí hay una cuchilla de microtomo también separada. Y esto es uno de los grandes instrumentos científicos pues, del siglo XIX y del XX, ¿no? El microtomo, pues, lo que hace es cortes muy finos que permiten estudiar los tejidos a través del microscopio porque se vuelven translúcidos. Entonces, con una iluminación adecuada podemos ver el interior de los tejidos después de haberlos manipulado, ¿no?, después de haberlos transformado. En el caso del cerebro, el problema que hay es que es muy blando y es muy difícil de cortar, entonces necesita también algún tipo de transformación adicional física o química para endurecerlo y que se pueda cortar mediante estas cuchillas. Y estos son simplemente un objetivo y un ocular de microscopio. Entonces, ¿qué se encontró Ramón y Cajal cuando empezó a trabajar pues, con sus tinciones? Eh, es cierto que desarrolló unas nuevas técnicas, perfeccionó las técnicas de Golgi y tuvo también ideas brillantes como pues estudiar embriones y animales jóvenes para poder ver sus cerebros en fase de formación antes de que se formaran estos túpidos bosques que forman los miles de millones de neuronas que sabemos que tiene ahora, por ejemplo, el cerebro humano. Esa gran idea le permitió ver de manera más lúcida pues, cómo son estos tejidos vivos, ¿no?
Entonces aquí hemos seleccionado una cita de su gran obra Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, que sacó por lo visto en fascículos a lo largo de unos años, en 3 tomos. Y aquí habla ya, esto es un Cajal ya que tiene muy asentadas sus ideas, ¿no? Está recordando los primeros momentos en los que empezó a poder observar las neuronas a través de su microscopio. Entonces habla de un espectáculo inesperado sobre un fondo amarillo perfectamente translúcido. Gracias al microtomo, aparecen desparramados filamentos negros, lisos y delgados, o espinosos y espesos, cuerpos negros triangulares, estrellados, fusiformes. Se diría que se trata de dibujos en tinta china sobre un papel transparente del Japón. Vemos aquí también una analogía con el arte. Se ha considerado también a Ramón y Cajal como un gran artista, un gran dibujante, que aprovechó su técnica pues, para comunicar sus descubrimientos, ¿no? Sus estudios. El ojo está desconcertado, aquí todo es sencillo, claro, sin confusión. Ya no es necesario interpretar, sino ver y constatar. Y ahora, bueno, rápidamente vamos a ver algunas imágenes también de dibujos realizados por el propio Ramón y Cajal, con sus innovaciones y mejoras. Astrocitos, que son células gliares. Tenemos aquí, esta imagen es muy importante, luego diremos por qué. Es la retina de un mamífero, o sea, lo que es el fondo del ojo. Y aquí tenemos una célula de Purkinje, que estas células se encuentran en la zona del cerebelo. Entonces, Ramón y Cajal, a base de observar, pues fue incapaz de encontrar evidencias de que entre axones y neuronas hubiera algún tipo de continuidad. Él no era capaz de encontrar con su visión a través del microscopio que hubiera esa línea continua, esa uniformidad entre lo que son las terminaciones nerviosas de una célula y la célula siguiente. Entonces fue recogiendo una serie de evidencias, había tejidos en los que era más fácil de observar esto, aunque debemos decir que nunca llegó a poderse cerciorar en vida de esa discontinuidad entre neuronas y axones, ¿vale? El caso que, antes de la publicación del libro que hemos mencionado antes, en el año 1889, 10 años antes, pues solicitó financiación al centro en el que estaba estudiando para irse a Berlín a un congreso que había en otoño de ese mismo año. Entonces, bueno, parece ser que fue una decisión acertada lo de proporcionarle esta financiación para su viaje. Se llevó su propio microscopio Zeiss, no sabemos si fue este concretamente, y algunas de sus preparaciones seleccionadas cuidadosamente para hablar con los médicos y fisiólogos que estuvieran en el Congreso de Berlín para explicarles pues lo que él observaba, ¿no? Y así hizo. No sabía alemán, tuvo que, en sus propias palabras, chapurrear el francés para hacerse entender, el caso que lo consiguió. Y entre las personas con las que contactó en Berlín, pues tuvo la suerte de dar con Kolliker, perdón, que era pues otro fisiólogo, otro médico que llevaba mucho tiempo siguiendo la teoría reticular, la que hablábamos antes que defendía Golgi, y fue convencido por el propio Ramón y Cajal de que, en efecto, pues a lo mejor las neuronas, pero bueno, todavía no se habla aún así, utilizando ese término, entre unas células y otras no había una continuidad. Y así se lo transmitió a sus compañeros, a sus colegas. Entonces, de esta manera, Ramón y Cajal consiguió ampliar enormemente su red de contactos y empezó a hacerse más influyente porque tenía una mayor red en la que fue capaz de comunicar eficazmente pues, sus estudios, ¿no? Los resultados de sus estudios. Y en fin, que unos años más tarde, pues la Academia de la Ciencia sueca le concedió el premio Nobel en el año 1906. Recibió este curioso telegrama que aparece aquí en alemán. No voy a cometer el error de intentarlo leer. Y bueno, curiosamente esto es lo que ocurrió, que le concedieron el premio Nobel tanto a Golgi como a él. En una época en la que la controversia es verdad que no estaba resuelta aún, si teoría reticular o teoría neuronal, que era lo que proponía nuestro científico español.
Y bueno, pues si la controversia finalmente resuelta, pero con una teoría reticular muy debilitada, porque no solamente no conseguía evidencia, sino que además epistemológicamente no se podía considerar una teoría fiable porque permitía cualquier tipo pues de predicción, se podía hacer cualquier hipótesis con ella, y si una teoría puede predecir de todo, pues realmente no es una teoría que pueda ser contrastable. Entonces, pues hay unos problemas ahí epistémicos pues que generan, aunque en esta época todavía no estaba desarrollada la epistemología tanto, pero la mente intuitiva de Cajal ya notaba pues que no podía ser, ¿no? Entonces hubo un incidente poco decoroso en la entrega de los premios, el discurso de Golgi, que fue el primero en hablar, fue un discurso hiriente hacia las investigaciones de Cajal, pero nuestro científico decidió no responder con gran caballerosidad y simplemente leyó el discurso que tenía ya preparado de antes y no comentó nada al respecto. Sí que dijo que cruel ironía del destino emparejar como gemelos siameses unidos por sus hombros a adversarios científicos con caracteres tan contrastados, ¿no? Teorías opuestas en ese momento, en gran parte de sus postulados. Entonces, ya en vista de esto, nos queda comentar de qué sirvió toda esta investigación que llevó a cabo Santiago Ramón y Cajal. Pues se considera hoy en día cualquier libro de neurociencia empieza con la teoría neuronal de nuestro científico. Se considera el nacimiento de la neurociencia contemporánea. Como toda buena teoría científica, deja nuevas preguntas para su posible falsabilidad en el futuro, por supuesto, pero también para pues, conducir a nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, no quedó resuelto cómo se conectaban las terminaciones nerviosas de dos neuronas, ni tampoco cómo circulaba el impulso nervioso de una a otra. Y también, como decíamos, no llegó a verse a ciencia cierta que hubiera esa separación, esa discontinuidad, ¿no? Que después ya con el microscopio electrónico sí que se pudo observar perfectamente. Entonces, bueno, sus descubrimientos dieron pie a nuevas investigaciones. Las de Sherrington, Daly, Lowy, pues sirvieron también para que ellos recibieran sus respectivos premios Nobel. La sinapsis fue descubierta por Sherrington y a propuesta de ese señor, pues se hablaba ya de que la señal nerviosa se demoraba entre una neurona y otra, según él había observado. Entonces dijo que podía ser una especie de válvula de ida y no retorno entre una neurona y la siguiente, ¿no? Algo completamente incompatible con la teoría reticular, por supuesto. Y Daly y Lowy pues investigaron sobre los neurotransmisores, acerca de la transmisión química del impulso nervioso. Así que quedamos ya preparados para un siglo XX apasionante en el estudio del cerebro, ¿no? Y termino mi intervención para dar paso a la profesora Gemma Abrero con unas imágenes simplemente pues para que veamos que no solamente tuvo un impacto en lo que es la ciencia fisiológica del momento y posterior, ciencia posterior, sino que además ha habido pues, productos culturales relacionados y que todavía hoy en día, en estos momentos, se siguen haciendo exposiciones con los dibujos originales de Santiago Ramón y Cajal. Hay libros de arte, ciencia y arte unidos. Aquí tenemos una curiosa representación en porcelana de Talavera, de la Reina, con una efigie de Ramón y Cajal, con dibujos de uno de sus discípulos, y una película y una serie, una película del año 56 y una serie de televisión española posterior, que creo que son los dos, Adolfo Marsilla, que hace las dos veces del personaje. Y bueno, paso a continuación a la profesora Gemma Abrero para que continúe. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Bueno, como hemos dicho al principio de la charla, la segunda parte pues va a versar un poco más o se va a centrar más en describir el desarrollo, la constitución y el desarrollo de la Junta para Ampliación de Estudios, el papel que tuvo Ramón y Cajal en su constitución y sobre todo pues vamos a realizar una semblanza muy breve de los personajes que nos han parecido más representativos de esta época y de esta institución. Digamos que la Junta para Ampliación de Estudios, la JAE o la Junta, como se suele llamar normalmente,
pues constituyó el principal instrumento de fomento de la cultura científica en España, sobre todo en el primer tercio del siglo XX. Y nace con una motivación que es ese ambiente de 1898, ese pesimismo que se instauró en España en esos momentos, ¿no? Esa necesidad de cambiar, de modernizar el país, de buscar una solución a los problemas que, digamos, que se hicieron como muy patentes o que la sociedad, digamos que tuvo como mucha conciencia de esos problemas que había, esa necesidad de modernización. Y además de ese ambiente de pesimismo que existía, estuvo también muy influenciado por la institución libre de enseñanza y toda su filosofía, ¿no? De regeneración, de la educación, de las formas de enseñar, de cómo se debía aprender, qué materias debían modernizarse, ¿no? Y digamos que dentro de todo ese ambiente, puesto que el contexto es muy importante para analizar la ciencia y sus instituciones y personajes, pues ahí Cajal, digamos que estuvo en el sitio adecuado en el momento justo. ¿Por qué? Porque, como ha dicho antes Jorge, pues realmente Cajal cogió sus preparaciones, cogió su microscopio y se fue a Europa a enseñar lo que él estaba investigando y lo que él había descubierto, ¿no? Entonces, esa manera de estar como en una periferia de la ciencia y coger todos los bártulos e irse a los centros europeos donde realmente se estaba haciendo ciencia moderna e innovadora fue un acto de una gran valentía, pero también de tener una gran visión de lo que era la ciencia, ¿no? No de una especie de descubrimiento aislado que hago yo en mi lugar de investigación, sino que para que la ciencia pueda progresar yo necesito estar en la red científica y tengo que estar en una estructuración científica, ¿no? En un ambiente científico. Por lo tanto, Cajal ya tenía una experiencia propia de cómo se debía estructurar un sistema científico técnico. Y por lo tanto, digamos que cuando se pensó en la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, pues evidentemente Cajal, aparte de que tenía su prestigio porque ya había ganado el Nobel, pues realmente era una persona que tenía muy asumido que había que estar en los organismos internacionales, que había que estar presente en los congresos internacionales, que teníamos que tener formación y relación con la ciencia que ocurría en otras zonas del planeta y como aquí muy bien dijo el propio Unamuno, Cajal crea un medio intelectual científico en España y se encarga de fraguar un ambiente científico. Esto es importantísimo para hacer ciencia. O sea, esa idea del científico solo en su gabinete haciendo descubrimientos, eso ya hace mucho tiempo que debemos desecharlo porque ya hacía mucho tiempo que no se realizaba y evidentemente ahora tampoco, ¿no? Esta frase que la pronunció Unamuno, pues se encuentra en esta obra que se encuentra aquí reflejada en una nota al pie, Los tónicos de la voluntad, reglas y consejos sobre investigación científica, cuyo autor es Ramón y Cajal y ha sido una de sus obras más editadas, que ha tenido más ediciones. De hecho, yo ahora estoy referenciando a Leoncio López Ocón, uno de los grandes estudiosos de esta época de la ciencia, y realmente esta obra de Cajal, si se puede conseguir y se puede leer, de hecho hay una edición bastante actual, pues es una obra deliciosa para todos los que nos interesa la ciencia, sea de cualquier campo, ¿no? Es donde anima a los jóvenes a investigar, digamos que da una serie de recetas, a veces un poco trasnochadas, bueno, hay que tener en cuenta cuando la escribió, pero bueno, es una obra que yo no me cansaré nunca de recomendar, ¿no? A las personas que estén interesadas en ciencia, ¿no? Y por lo tanto, pues Cajal es presidente desde el año 1907 hasta su fallecimiento en 1934, ¿no? ¿Cómo se articula la JAE? Bueno, aquí, aunque se vea muy pequeño, aquí aparece una imagen del acta de constitución manuscrita que se encuentra firmada por el propio Cajal como presidente y de José Castillejo, que fue el secretario de la Junta. Y bueno, es muy interesante que cuando se constituye la Junta son vocales personajes de varios ámbitos, no solamente del ámbito científico. Por ejemplo, la lista, no tengo todo el tiempo que desearía para decir la lista de uno en uno, pero bueno, hay personajes tan variados como Sorolla, Menéndez Pidal,
evidentemente ingenieros como Torres Quevedo, Echegaray, que se movía entre ese ámbito, entre la parte más de las letras, como podríamos decir, y las ciencias. Esa diferencia no me gusta mucho, pero bueno, estaba un poquito en esos dos ámbitos, ¿no? Y bueno, es muy interesante, en este acta se puede leer, extraído este esquema o este fragmento, en el que se dice que en un principio se postularon o se propuso que tanto Echegaray, o sea, que o Echegaray o Ramón y Cajal fueran los presidentes de la JAE. Y Echegaray inmediatamente, digamos que se excusó, dijo que no, que de ninguna manera iba a ser él el presidente, que tenía que ser Cajal. Y sin embargo, Cajal también se excusó, pues alegando que carecía categoría política y que no conocía bien la administración, porque él sabía que su puesto iba a requerir de muchísima gestión y de muchísimo conocimiento del entramado político y administrativo público, pues en el que se encontraba. Sin embargo, después de la insistencia de varias de las personas que estaban constituyendo la Junta, pues al final sí que aceptó el puesto y bueno, pues fue presidente de la JAE pues desde su constitución, el 15 de enero de 1907 hasta su fallecimiento en el año 34, ¿no? Evidentemente, la Junta fue una institución pública, por lo tanto, su constitución tuvo que aparecer en lo que por entonces era el Boletín Oficial del Estado, que era la Gaceta de Madrid, ¿no? En la Gaceta de Madrid, en este mismo día, 15 de enero de 1907, bueno, pues dentro del apartado dedicado al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, del que dependió la Junta desde ese mismo instante, pues digamos que se publica en primer lugar como una especie de preámbulo que justifica la importancia de la creación de la Junta y sus principales objetivos, y luego aparecen en ese mismo día una serie de reales decretos en los que aparece una articulación muy sencilla de la Junta y después el nombramiento de los diferentes vocales, entre los que estaba Echegaray, Pelayo, como aparece, perdón, Menéndez Pidal, como aparece anteriormente, Torres Quevedo, Sorolla, etcétera, etcétera, ¿no? En esto, digamos, en este documento, yo he extraído aquí los puntos principales, pues aparecen reflejadas, digamos, los objetivos principales que tenía la Junta. Formar al personal docente investigador español, es decir, aquí está la doble vertiente, tanto educadora como investigadora de la Junta. Evidentemente, dotar de recursos a las instituciones públicas, dotar de recursos a las bibliotecas, los laboratorios. Tengo que decir que no es que antes de la Junta no existiera ciencia en España, sí que existía. La puntualización era que la Junta lo que pretendía era articular, institucionalizar y legitimizar de manera mucho más sólida el trabajo del científico en este país, puesto que el trabajo de un científico si no se realiza bajo el amparo de esa red institucional que, digamos, le esté protegiendo o le esté dotando de recursos, pues difícilmente va a poder competir con otras nacionalidades europeas o Estados Unidos o de otras zonas que sí que tenían una ciencia pues muchísimo más institucionalizada y muchísimo más potente, por tanto, ¿no? Una de las cosas que eran más interesantes o que han sido más estudiadas y que resultan más interesantes de la Junta es que lo que se busca es dar al personal dotar al personal de medios y de facilidades para que se mueva por Europa, por América, para poder aprender la ciencia nueva que se estaba investigando en todos los centros de saberes científicos que existían, ¿no? Digamos que se facilita la dotación de pensiones para viajes al extranjero para que los investigadores que ya existían en este país y que incluso alguno de ellos ya era catedrático de universidad, como por ejemplo Blas Cabrera, pues pudieran ir a aprender fuera, ¿no? Por lo tanto, esto es muy interesante porque no solamente busca formar a científicos de nuevo cuño, sino que los científicos que ya estaban haciendo ciencia en este país empiezan a tener facilidades para salir y poder aprender en los sitios, digamos, más innovadores que había en los centros europeos. Por eso, durante muchos años, incluso la Junta se le llamó la Junta de Pensiones, porque lo que se dedicaba era a proporcionar esta financiación, ¿no? Después, claro, estas personas tenían que volver y al volver, pues lo que se buscaba era facilitar el ingreso como profesores en todos los niveles educativos, principalmente en la universidad, y también se les quería, como si dijéramos, acoger e incorporar en instituciones científicas de nuevo cuño creadas por el Estado, ¿no? Siempre bajo el amparo de la JAE.
Las referencias, además, es muy interesante porque explícitamente en este documento que aparece en el Real Decreto, en la Gaceta de Madrid, se hace referencia a dos periodos históricos muy interesantes para la ciencia española, que es la Edad Media y la Ilustración. La Edad Media, ¿por qué? Porque tal y como expresa el propio Real Decreto, se concibe la Edad Media como una época de comunicación entre la cultura andalusí judía, en la que hubo un gran enriquecimiento en saberes científicos, ¿no? Y además, esta comunicación en la cultura andalusí judía se complementó también con una comunicación con otras naciones europeas o nacientes europeas, como la zona de Italia, Oriente, Francia. Y en la época de la Ilustración, evidentemente con las políticas reformistas borbónicas, cuyo mayor reflejo, que tuvieron el mayor reflejo en Carlos III, y Carlos IV, que materializó muchas de las políticas de Carlos III y además instituyó nuevos lugares donde hacer ciencia, pues realmente en estas dos épocas era cuando fueron las que se tomaron como referencia, como creación de los actuales centros de cultura científica de este país, ¿no? Y estas referencias son muy interesantes porque van acompañadas de movimiento, de salida y de apertura hacia el exterior, ¿no? Pues bien, respecto a mí me gusta poner esta, digamos, comparación, que no es mía, sino que es de Álvarez Barrientos, que muy inteligentemente pues dice, bueno, pues como en la JAE se compara muchas veces la época ilustrada con ese, digamos, ese aumento de la institucionalización de la ciencia en este país, esa creación de instituciones científicas, ese apoyo, pues me gusta comparar estas dos imágenes evidentemente, de Jovellanos, el retrato que tenemos de Goya, y esa imagen de Ramón y Cajal, que prácticamente es como que comparten posición, cada uno con los instrumentos que en su momento utilizaban para pensar, ¿no? Y para investigar, para reflexionar, ¿no? Sobre el estado de la ciencia o de la cultura en este país, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece muy interesante esa semblanza de un poco el sabio melancólico, ¿no? Y el sabio que con sus instrumentos pues está pensando en sus investigaciones, ¿no? En la cultura y en la ciencia. Pues bien, en este Real Decreto, pues digamos que se establece en su primer artículo los puntos principales que son como si dijéramos los pilares en los que se apoya la Junta. Y esos pilares son la educación, la dotación de financiación para que los investigadores puedan salir al exterior como pensionados para aprender, la creación de instituciones, es decir, la institucionalización de la ciencia con un apoyo del Estado que vertebre todas esas investigaciones y después también la difusión de esa ciencia pues mediante, por ejemplo, revistas especializadas, conferencias, visitas y demás, ¿no? Aquí se puede leer cada uno de los, digamos, fundamentos en los que se apoyaba la creación de la Junta. Hay que decir que en esta charla, sobre todo, teniendo en cuenta el ámbito en el que nos encontramos o la celebración de la Semana de la Ciencia, pues sobre todo, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, nos vamos a dedicar ahora mismo pues a trazar una breve semblanza de los personajes principales, sobre todo que se dedicaron a la investigación científica, pero hay que decir que la JAE tuvo una, digamos, una gran labor, una importantísima labor dentro del mundo de la educación, ¿vale? Eso fue importantísimo. Dentro del mundo también de la difusión de la ciencia y también, que eso también formaría parte de otra charla, de la incorporación de la mujer a la investigación científica. Y no solamente en el ámbito de la ciencia, sino también, por ejemplo, en el ámbito de los estudios históricos, ¿no? Que también aquí en la JAE pues tuvo ese germen también. O sea, no solamente fue en la parte de lo que diríamos ciencias básicas. Eh, Teniendo en cuenta que, bueno, pues los personajes son muchísimos, podríamos elegir un montón de ejemplos de personajes importantes que trabajaron para la Junta en esta época, bueno, pues nosotros no hemos tenido más remedio que seleccionar, más que nada porque cada uno de estos personajes exigiría un seminario completo para sí mismo, ¿no? Ahora mismo sí que es verdad que a priori ya quiero pedir disculpas porque seguro que echamos de menos a muchos científicos, a muchos investigadores, seguro. Gema, ¿por qué no has puesto tal? Gema, ¿por qué no te has acordado de...? Sí que me he acordado, pero bueno,
hemos tenido que seleccionar aquellos que nos han parecido más representativos, ¿no? Y que digamos que aportaron muchas innovaciones a su campo de estudio, ¿no? Bastantes innovaciones. Y claro, para empezar, evidentemente, en el campo de las ciencias, en esta época la física pues digamos que tuvo un protagonismo pues relevante dentro de la investigación. Estamos hablando del primer tercio del siglo XX, una época en la que comienza y se desarrolla un auténtico cambio de visión de la física. Incluso este cambio de visión de la física puede estar unido a ese ambiente de las vanguardias, del cambio de mentalidad, de, bueno, pues una especie de revulsivo en todas las concepciones anteriores, que ojo, que no sale de la nada, que sale de toda esa investigación que viene del siglo XIX y que al final desemboca en una teoría de la relatividad, en la teoría cuántica, en el estudio de la radiación electromagnética y digamos que, claro, la física, pues en esos momentos era la ciencia, dijéramos, más revolucionaria, más moderna, ¿no? Por lo tanto, esta época de la Junta se considera por muchos autores, muchos estudiosos que, mejor que yo, evidentemente, han profundizado en esta época de la historia de la física en nuestro país, pues es considerada la época de la JAE, se considera la edad de plata de la física española. Digamos que se considera que la mejor física española del primer tercio del siglo XX se creó y nació en este país en los laboratorios de la Junta y sobre todo a partir del trabajo que se realizó en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, ¿vale? Y después, evidentemente, teniendo en cuenta que digamos que este laboratorio se fue quedando cada vez más corto y necesitó pues, de más financiación y de más recursos, bueno, pues este laboratorio desembocó en lo que en el denominado Laboratorio Nacional de Física y Química, financiado por la Fundación Rockefeller. Hay muchísimos estudios y muchos artículos que profundizan en esta financiación, incluso, bueno, pues se puede estudiar esto desde el punto de vista político, de diferentes intereses internacionales y nacionales, ya no solamente desde el ámbito de la ciencia, pero bueno, digamos que aquí es donde sí que realmente la financiación externa estadounidense pues entra a formar parte de lo que sería la Junta para poder conseguir recursos y modernizar mucho más las instalaciones, ¿no? Pues bien, aquí tenemos el anteproyecto del Instituto de Física y Química, los planos iniciales, y aquí tenemos su construcción, que ahora forma parte, evidentemente, de los edificios del complejo del CSIC, que están aquí en Madrid, en la calle Serrano, y que sí que se llegó a construir, evidentemente. Se inauguró en el año 1932 y, bueno, por desgracia, pues no tuvo todo el recorrido que quisiéramos ahora mismo, bueno, pues resumir o reflejar, puesto que el estallido de la guerra civil pues realmente digamos, el comienzo de la dictadura franquista, pues digamos que hacen que no podamos valorar exactamente el trabajo que se realizó en este laboratorio, pues como deberíamos, ¿no? No tuvo el recorrido que debería haber tenido, ¿no? Y evidentemente, dentro del campo de la física, en la Junta, pues tenemos que hablar de Blas Cabrera. Blas Cabrera, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, fue director del Laboratorio de Física y evidentemente una figura relevante e importantísima dentro de la física y en concreto del estudio del magnetismo, de las propiedades magnéticas de los materiales y, digamos, una figura de referencia en la física de este país, ¿no? Blas Cabrera, que no solamente fue una figura importantísima en su campo de estudio, hay que señalar que Blas Cabrera ya tenía formación científica y ya trabajaba en la Universidad Central cuando, gracias a la JAE, obtuvo una pensión por la cual, bueno, pues se pudo ir al laboratorio de Bayes en Zúrich y bueno, pues con unos medios le dieron ahí al pobre digamos, un despachito como pudo, ¿no? Y bueno, pues con toda humildad empezó a aprender lo que se estaba cociendo en Europa, ¿no? Y ahí fue donde aprendió realmente digamos, todos los descubrimientos nuevos que se estaban haciendo en torno al magnetismo, con todas las implicaciones que también tenían las propiedades de los materiales que conllevaron también su estudio cuántico, ¿no? También Blas Cabrera, como director del laboratorio de física, pues evidentemente siempre tenía mucha conciencia de esa relación internacional, pues fue el anfitrión que trajo, por ejemplo, a Einstein a España
en el año 23. Aquí está podemos ver una fotografía de Einstein paseando por Madrid. También Einstein visitó Barcelona y también fue el anfitrión de la visita de Marie Curie en el año 31, cuando realizó también Marie Curie una charla muy interesante en la residencia de estudiantes. Y además, la figura de Blas Cabrera estuvo tan a la vanguardia y bueno, estaba tan presente por sus además investigaciones en el comportamiento magnético de los materiales, la curva de Cabrera y demás, sino que además, pues como era una figura tan presente en el panorama internacional, pues fue invitado a las famosas conferencias de Solvay que se convocaban cada 3 años y que convocaban además a diferentes físicos, digamos, en distintos campos de la física revolucionaria, innovadora que se estaba estudiando en esos momentos. Aquí vemos la imagen de arriba, podemos ver que Blas Cabrera, no sé, creo que se ve por aquí, es este de aquí, ¿vale? En la conferencia de Solvay de 1930, y aquí lo tenemos, si no me equivoco, es esta persona de aquí, en la conferencia de 1933. Y bueno, le vemos rodeado de Rutherford, Curie, Einstein, Bohr, Fermi, es una de las figuras relevantes de la física en esos momentos. Toda la física que ahora mismo nosotros conocemos, que estamos desarrollando, que o bien hemos mejorado, hemos cambiado o hemos continuado y confirmado, nace de estos personajes que están aquí, ¿no? Entonces es interesantísimo que un español estuviera a la vanguardia de la física en esos momentos, ¿no? Después, bueno, pues también hemos seleccionado la figura de Enrique Moles y de Julio Palacios. De Enrique Moles como director de la sección de Química y Física del Laboratorio de Física. Enrique Moles se le considera el fundador de la química, el padre de la química moderna en este país. Fue catedrático de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, digamos la figura más relevante y más representativa de la química. Y bueno, Julio Palacios, director de la sección de los rayos Röntgen, es decir, los rayos X, lo que pasa que por aquel entonces todavía recibían el nombre de la persona que los había descubierto, y fue, bueno, pues fue catedrático de termología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, y lo que hay que decir es que, bueno, a pesar de que ya era catedrático de termología, hasta que la JAE no le financió en 1916 una serie de viajes a Europa y al exterior, pues digamos que no comenzó a publicar. Es decir, él no publicó hasta que la JAE le dotó de una financiación para poder aprender en el exterior, ya digamos que adoptó esos mecanismos de publicación y de aprendizaje que existían en Europa, y entonces fue cuando él ya comenzó a publicar, ¿no? Después tenemos a Miguel Ángel Catalán y Arturo Duperier. Miguel Ángel Catalán, director de la sección de espectroscopía, una de las ramas de la física y más relevantes y más modernas en esos momentos, esenciales para estudiar la estructura atómica desde un punto de vista cuántico. A él le debemos el concepto de multiplete. El multiplete es algo que en espectroscopía ahora mismo se utiliza muchísimo, es un concepto básico, cómo se dividen las líneas de un espectro de determinados materiales, y bueno, pues digamos que él fue una de las figuras más representativas, tanto aquí en España como internacionalmente, ¿no? Y Arturo Duperier, que fue discípulo de Cabrera, digamos un pionero en el estudio de los rayos cósmicos en este país, y bueno, del que se conserva, bueno, todo su material, con el que a su vuelta del exilio a España, pues en la Universidad Central, pues quería estudiar los rayos cósmicos. Bueno, pues este material, digamos que se retuvo en la aduana durante tanto tiempo que al final Duperier no logró abrirlo ni trabajar con él, porque falleció antes de que pudiera conseguir trabajar con este material. Y simplemente comentar que este material se conserva ahora mismo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Después, ya para finalizar, tenemos el Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Evidentemente, Ramón y Cajal fue, digamos, la figura que unía, que más representaba y que más, digamos, servía como el pegamento de todos estos investigadores, más en ciencias naturales, en ciencias biológicas, en ciencias de la vida. Y bueno, yo aquí he puesto evidentemente su director, como directora, Ramón y Cajal, y he puesto premio Nobel. Y ahora en la siguiente diapositiva pues veremos por qué, ¿no?
Este laboratorio de investigaciones biológicas se dedicó sobre todo al estudio de la neurología, evidentemente, por razones obvias, la histología y la fisiología, ¿no? Con especial atención al estudio del sistema nervioso. No tengo que decir que esto es evidente, o sea, esto era un campo potentísimo, ¿no? En este laboratorio, puesto que su director era Ramón y Cajal, ganador del premio Nobel, ¿no? En estos campos de estudio, ¿no? En estos ámbitos. Y bueno, pues el Laboratorio de Investigaciones Biológicas publicó durante muchos años una revista que fue un referente internacional, que fueron los trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, en esa línea de difusión también de la ciencia que se hacía en este país, pero no solamente aquí, sino que también digamos que estos trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas también se difundieron por el exterior, ¿no? Y realmente ha sido una revista referente durante muchos años, ¿no? Uno de los discípulos de Cajal más relevante fue Nicolás Achúcarro, que estudió el sistema nervioso y las enfermedades mentales y trabajó en concreto con Alois Alzheimer antes de incorporarse a la Junta. Aquí podemos ver que gracias, digamos, a sus estudios con Alzheimer, pues realmente luego incorporó todos esos saberes a la Junta. Por desgracia, falleció muy pronto, en 1918, y no sabemos todo lo que podría haber logrado investigar esta persona al amparo de la JAE, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver, se ve clarísimamente en este dibujo, este es Alzheimer, y aquí tenemos a Chúcarro, ¿no? Me gusta mucho también esta imagen esta fotografía en la que aparece Ramón y Cajal con todos sus discípulos en el laboratorio de investigaciones biológicas, en esa digamos, intención, esa necesidad de enseñar la educación, la enseñanza, ¿no? El aprendizaje, pues vemos que aquí está Cajal con Achúcarro, ¿no? Y bueno, pues aquí digamos que están haciendo como una réplica un poco del cuadro tan conocido de Rembrandt, La lección de anatomía. Podemos encontrar también una similitud con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos darnos cuenta de lo importante que es para la investigación también el aprendizaje, ¿no? Y el maestro, ¿no? Entonces, todas estas personas, digamos que aprendieron y desarrollaron su labor científica en torno a la figura de Cajal. Y también, bueno, pues me gustaría señalar el Laboratorio de Fisiología, que desde 1916 tuvo como director a Juan Negrín y que también constituyó digamos, una escuela pues muy interesante de fisiología a su alrededor, que tuvo como alumnos a personas tan insignes o a científicos tan insignes como García Valdecasas, Gandecovian y evidentemente Severo Ochoa, es decir, también premio Nobel en el año 59. Con esto lo que quería, digamos, señalar es que a pesar de que el Laboratorio de Física y Química con Blas Cabrera sí que estuvo a la vanguardia de toda la investigación científica relacionada con la física, fue potentísimo en esos momentos, el laboratorio de biología, digamos, dirigido o llevado por Cajal, aunque Cajal dirigía como presidente toda la JAE, pues digamos que sí que tuvo varios descubrimientos, sí que avanzó en la ciencia, pero quizá no fue tan relevante. Sí que es verdad que los premios Nobel españoles en el ámbito de la ciencia que nosotros conocemos, que fueron Ramón y Cajal y Severo Ochoa, nacieron de este laboratorio de investigaciones biológicas y aquí en este caso del laboratorio de fisiología, ¿no? Ahí estuvo el germen del premio Nobel de Severo Ochoa, cuya tradición continuó en Margarita Salas, como sabemos, ¿no? Y bueno, pues para finalizar esta charla, y con esto me despido además corriendo, porque ahora mismo tengo clase y tengo que salir corriendo a mi clase de las 6, pues simplemente comentar que la JAE, la Junta, fue desmantelada al finalizar la Guerra Civil en 1939. Y bueno, pues como todo y tras esta trágica circunstancia, este trágico periodo, pues de los 580 catedráticos, 20 fueron asesinados en un u otro bando, 150 fueron expulsados o depurados y 195 se exiliaron, ¿no? Y ya no volvieron a España, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Blas Cabrera, ¿no? Y sí que aquí, parafraseando al gran historiador de la ciencia, que fue Alfredo Baratas,
En esta obra que encontramos aquí, bueno, pues podemos decir que la Junta fue una minoría selecta en el panorama científico e intelectual español que pugnó por constituirse en vanguardia reformista y por constituir al conjunto del país y por conducir al conjunto del país hacia una sociedad en la que los valores del conocimiento, la ciencia, la cultura y la tolerancia ocuparan una posición central. Y bueno, eso yo creo que son los valores de la ciencia que todos deberíamos seguir, ¿no? Para conseguir, bueno, pues una sociedad mejor, ¿no? Así que bueno, sé que se nos han quedado muchos personajes en el tintero. Esto simplemente ha sido una semblanza muy general y esperamos que os haya resultado interesante la charla. Aquí os dejamos diferentes referencias bibliográficas y simplemente yo me despido porque, bueno, tengo que salir corriendo para dar clase y muchas gracias por escucharnos.